Noticias de hoy/vertical, en el olvido, la investigación contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. Aunque el uribismo no perdió su carta más importante, persisten dudas sobre el eventual efecto de la salida del expresidente por cuenta del proceso jurídico. A pesar de que el movimiento político del expresidente finalmente no perdió su carta más importante en el Congreso, hasta el momento, persiste un interrogante sobre el eventual efecto de la salida de Álvaro Uribe por cuenta del inconfundible e inédito proceso jurídico que enfrenta. La situación del expresidente, quien deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno y fraude procesal en contra del senador del Polo Iván Cepeda, despertó profundas sensaciones de satisfacción y muchas otras de incertidumbre en el interior del Congreso. Aunque la oposición del gobierno, representada en los senadores Gustavo Petro, Angélica Lozano y el mismo Iván Cepeda, ha sido consciente que el llamado de Uribe representa un avance importante en la investigación que adelanta la Corte, sugiere que la situación por la que atraviesa el ahora senador no perjudicará el accionar uribista en las plenarias del Legislativo. A la par, los congresistas del Centro Democrático y hasta el propio presidente, pese a la división interna del partido, han expresado desde un principio su apoyo y confianza a su gran jefe y por supuesto a la corriente política a la que pertenecen. Desde la criticada María Fernanda Cabal, pasando por la extrovertida Paloma Valencia y llegando al polémico presidente del Senado, Ernesto Macías, cada uno sabe cuán importante es Uribe Vélez en el legislativo. Por ejemplo, desde que Uribe rechazó la consulta anticorrupción, realizada a mitad de año y apoyada por más de 11 millones de colombianos, los congresistas del Centro Democrático, además de adherirse a la posición de su jefe, resolvieron manifestar su malestar a través de pancartas con mensajes desafiantes. Y no es para menos dada la figura del exgobernador de Antioquia en el plano político y su injerencia en el poder del Estado, cuyos legados le han favorecido para evadir a la justicia o, en su efecto, manipularla. A esto se suma el respaldo que ha recibido del propio presidente de la República, Iván Duque, quien en su rol como jefe de Estado debió ser imparcial ante las investigaciones que adelanta la Corte Suprema. La situación de Uribe vista por quienes llegaron por primera vez al legislativo, en su mayoría políticos jóvenes, no es más que un tropiezo del exmandatario en su intento de mantener intachable su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, y pese a la controversia, dicen, no tendrá ninguna repercusión en el interior del Congreso por tratarse del expresidente y político más popular del país. Contrario a lo anterior, los legislativos que representan a la derecha pero que no pertenecen al Centro Democrático, particularmente los del partido de la U, no desestiman que esta situación conlleve a una guerra de poderes en el uribismo que sería el detonante de una época de hegemonía. No obstante, también están los congresistas conservadores, liberales, de Cambio Radical y hasta de la U que no perciben ninguna amenaza en contra de Uribe más por la habilidad de su defensa que por la gravedad del asunto. Lo cierto es que la adhesión de la U y los conservadores al liberalismo para respaldar la aspiración de Felipe Córdoba a la Contraloría General de la Nación vislumbra la decadencia de impunidad del uribismo en las decisiones en el ámbito político del país. Hay que respetar la autonomía del presidente Uribe a sus congresistas.
El pronunciamiento del senador y jefe del Centro Democrático surge luego de que algunos congresistas le pidieron a Iván Duque cambio de ministros. Uribe incluso aseguró los ministros son muy competentes e íntegros. La controversia política que se había formado en el partido de gobierno, el Centro Democrático, por las voces de algunos de sus congresistas de pedirle cambio de ministros al presidente Iván Duque, la cerró el propio jefe de la colectividad, Álvaro Uribe Vélez. Su declaración se dio luego de que el propio Duque respondiera a esos comentarios al decir que el único que decide sobre el nombramiento de los ministros es el presidente de la República, y eso es algo que tienen que entender los que quieren empezar a cocinar cambios. Esos comentarios los habían hecho de forma pública los senadores José Obdulio Gaviria y María Fernanda Cabal, al expresar que era necesario una recomposición del gabinete por los bajos resultados vistos hasta ahora. Hay que respetar la autonomía del presidente y hay que agregar esto, los ministros son muy competentes e íntegros, como lo es el presidente de la República, manifestó. Para Uribe, en la medida que avancen las reformas que se han aprobado, las que vendrán, que se vaya recuperando la economía, que el país sienta que hay cero corrupción, que se puede ir mejorando la seguridad, poco a poco los colombianos irán mejorando la aprobación en el gobierno del presidente Duque, en sus ministros. El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, ha sido crítico de algunos ministros, como la de Justicia, Gloria María Borrero, pero expresó que es de libre determinación del presidente Iván Duque cuando puede ajustar su gabinete. Coge fuerza la aspiración de Paloma Valencia a la alcaldía de Bogotá. La emisora Blue Radio revela que fuentes del Centro Democrático dicen que muy posiblemente la senadora renunciaría a su curul en el Congreso de la República. Y aseguran, además, que esa decisión se tomaría el fin de semana antes de Navidad. Blue Radio indicó también que se escogería por consenso, a pesar de que el representante a la Cámara Samuel Hoyos es otro de los candidatos uribistas con mucha opción para dar la pelea en las próximas elecciones de Bogotá. La senadora Valencia aseguró, consultada por ese medio, que están buscando qué es lo que más le conviene a Bogotá y al partido, qué es lo que se debe hacer para mantener viva la llama de este centro democrático. Sobre las razones por las que se tendría que dar la renuncia antes de que inicie el 2019, Blue Radio señala que la dimisión se debe dar un año antes de la fecha de eventual posesión en el cargo, que en el caso del sucesor de Enrique Peñalosa será el 1 de enero de 2020. De concretarse la resignación de Valencia y dejar de ser un alfil de Álvaro Uribe en el Senado, disputaría la silla en el Palacio Líbano con otros fuertes candidatos como los de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf y, posiblemente, Claudia López, entre otros de izquierda. Iván Duque envía su primer mensaje de Navidad como presidente. El jefe de Estado envió un mensaje de Navidad, en el que hizo un llamado a la unidad y a buscar soluciones en vez de agresiones. El presidente Iván Duque envió este lunes al país un mensaje de Navidad, en el que pidió que los niños y niñas de Colombia estén protegidos del enemigo de la pólvora, a propósito de los casos de menores quemados en varias regiones del territorio nacional. Duque expresó que los jóvenes deben recibir educación bajo el pilar de los valores a través del ejemplo.
Sigamos protegiendo a nuestros niños y jóvenes no solo de los malos pasos, sino de otros enemigos como la pólvora. Tenemos que educarlos en valores y la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo, sostuvo Duque. Y añadió: como padre de familia y como gobernante, me comprometo a enseñar con el ejemplo. Seré siempre un presidente que motive a los colombianos a pensar en grande, a trabajar con disciplina, a actuar con honestidad para dejar a Colombia mejor de lo que nosotros la encontramos. Además, envió un mensaje a los miles de migrantes venezolanos que han llegado al país, recordando que muchos por primera vez pasarán las celebraciones de fin de año, lejos de su hogar. La prioridad deben ser siempre los pobres, los desposeídos, los olvidados, los vulnerables. Y yo sé que vivimos en un país con muchas personas que pueden y quieren ayudar al colombiano, pero también al venezolano que, por primera vez, está lejos de su casa, de su familia, de su hogar, recalcó Duque. El mandatario aprovechó para pedir que, independiente de la creencia religiosa, la fiesta de Navidad tenga reflexiones como la construcción de país. Tengo esta oportunidad y la quiero aprovechar para invitarlos a todos, sea cual sea su creencia religiosa, a ser parte de un sueño común, el de construir una Colombia grande con oportunidades para todos. Y esa Colombia es posible si nos guiamos por los valores que logran unirnos a más de 47 millones de colombianos en un solo pueblo, puntualizó. Sin embargo, el mandatario solicitó que Colombia cada día sea más solidaria, perseverante y honesta. Inspirémonos espiritualmente teniendo como objetivo el bien común, para darle un verdadero significado a nuestras vidas. Sigamos construyendo, no destruyendo. Sigamos proponiendo soluciones. No caigamos en las agresiones, dijo Duque.